caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy nos toca meditar en la palabra acerca de la muerte de Jesús y el lapso justamente en el que es sepultado. Acompáñenme a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque tú nos permites nuevamente recordar tu sacrificio, recordar tu muerte expiatoria, Padre Celestial, para cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque, aún sin merecerlo, tu gran amor nos ha reconocido y nos ha hecho partícipes de tu gracia salvadora, Padre. Te queremos rogar que tú seas con nosotros en este momento, que tú nos permitas reflexionar un poco en tu palabra, que tú nos permitas también atesorar justamente este mensaje y que seas tú quien hable a nuestros corazones para que podamos guardarlo y retenerlo en nuestro ser. En tu santo y bendito nombre te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, justamente el día de ayer escuchábamos las últimas palabras de Jesús en la cruz. Meditábamos un poco al respecto justamente de todos los mensajes que podemos sacar de estas últimas 7 palabras. Sin embargo, la Escritura, justamente después de la muerte de Cristo, no nos da muchos datos, no nos da mucha información acerca de qué es lo que había sucedido posterior a la muerte de Jesús. Si me ayudan, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 27 y vamos a darle lectura de los versículos 57 al 61. Mateo 27 del 57 al 61. Y yo le voy a dar lectura, por favor, escuchemos con atención. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Como decía hace un momento, la Escritura no nos da muchos detalles de qué fue lo que sucedió después de la muerte de Jesús.
Incluso cuando nosotros podemos reflexionar un poco en la Escritura, podemos observar que toda la semana, a lo largo de toda la semana, ocurrieron diferentes acontecimientos muy importantes. Jesús había entrado a Jerusalén y lo habían recibido con palmas y mantos. Jesús había dejado clara su autoridad en el templo y con todos los que estaban en aquel lugar. Había mostrado sus maravillas. Había sido traicionado, había sido golpeado, crucificado y había muerto. Y ahora en este día, en este lapso de tiempo, pareciera justamente que es un momento calmado, un momento en el que no ocurrieron muchas cosas. Pareciera que es un momento tranquilo, porque Jesús había sido sepultado. El rey había sido sepultado. Pero justamente en este lapso, en este día que pareciera que es un día tranquilo, nos da una gran enseñanza y que es momento de que reflexionemos acerca de lo que había significado la muerte de Jesús. Para empezar, el rey se había hecho hombre. Hemos escuchado y incluso hemos repetido muchas veces cómo es que Cristo había sido hombre. Vino a este mundo como hombre, como cualquiera de nosotros, de carne y hueso. Pero es importante que reflexionemos en este punto, porque esa situación justamente nos da un sentido teológico muy profundo. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Escritura nos muestra en diferentes pasajes, en diferentes momentos, la humanidad de Cristo. Desde el Antiguo Testamento afirma que nacerá del linaje de David un Salvador. Pero no solo en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento también hace referencia en los Evangelios, en los apóstoles, que dan testimonio de la humanidad de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Asimismo, la palabra nos menciona que Jesús tuvo hambre, tuvo sed, pasó frío, estuvo cansado, estuvo sometido a las inconveniencias de la naturaleza humana. ¿Y por qué es importante eso? Porque es importante dejar en claro justamente que Jesús había sido hombre. Es necesario que lo dejemos en claro y que lo resaltemos, porque era necesario que el lavamiento de los pecados fueran borrados por nuestra carne, fueran borrados también por un hombre. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos estado escuchando, de todo lo que hablan los evangelios, de todo lo que nos hace la referencia en la Escritura, podemos decir que estando nosotros mismos condenados, muertos y perdidos, buscando perdón en la vida y una salvación, solamente lo podemos encontrar en Cristo. Sabemos por el apóstol Pedro en Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay absolutamente nadie en el cual podamos ser salvos para remisión de nuestros pecados. Por ese motivo es importante considerar justamente que es en Jesucristo nuestra salvación. Es importante que tengamos muy en claro que solamente en Él podemos ser salvos, para que no tengamos o para que no nos desviemos o para que no pensemos que la salvación de nuestros pecados puede ser por nuestros medios o por algún otro, sino más bien por el mérito que Cristo hizo en la cruz. Y por eso es importante resaltar justamente la humanidad de Cristo, porque Cristo murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Por eso es importante que lo dejemos en claro. Y por eso es importante esta situación de la sepultura de Cristo, porque fue sepultado como cualquier otro ser humano, como cualquier persona. Sin embargo, no era
cualquier persona. Porque nuestro fundamento en la fe nos puede decir, y debemos de estar muy seguros, que Él es el autor, pero no solamente el autor, sino el consumador de la obra de salvación. Estemos firmes y seguros justamente en este fundamento, porque en Él solamente podemos tener salvación, y solamente en Él es el consumador de esta salvación. En segundo lugar, justamente hablando de lo que veníamos viendo de la sepultura del rey, también tenemos en cuenta que el rey había muerto en ese momento. El credo de los apóstoles menciona: fue muerto y sepultado. Jesucristo se sometió para cumplir nuestra obligación en nuestro lugar, con el fin de pagar el precio de nuestra redención. Su muerte, la muerte nos tenía bajo su yugo, y Él se había colocado justamente para que nosotros pudiéramos ser libres. Eso es lo que el apóstol nos quiere dar a entender cuando leemos Hebreos 2:9, que dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios justase la muerte por todos. La diferencia con nosotros es que Cristo se expuso a la muerte para que ya no tuviera justamente el poder sobre nosotros. Se expuso a estar subyugado por ella, para que ella lo oprimiese y lo abatiera, y para deshacer el reinado de la muerte que tenía sobre nosotros. Cristo murió para que su muerte destruyese al Señor de la muerte, y así, en su muerte, en la muerte de Jesús, fuéramos libres todos, para que todos aquellos que teníamos el temor de la muerte ya no sufriéramos bajo ese yugo. Cuando decimos que la gracia nos ha sido adquirida por medio del mérito de Cristo, entendemos que solamente en Él pudimos haber sido purificados, solamente por su sangre y por su muerte. Solamente por el sacrificio de Cristo está la expiación de nuestros pecados. Como lo dijo Juan, justamente en 1 de Juan 1:7, Él es el mismo Jesús y lo deja muy claro. Solamente su sangre nos purifica. En Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por la remisión de los pecados. Solamente a través de la sangre de Cristo podemos entender y podemos ver justamente en su sacrificio esa remisión de los pecados. Si el poder y el efecto de la sangre derramada por nuestros pecados para que fueran imputados se deduce, y podemos decir que el precio fue pagado, que el juicio de Dios había sido satisfecho, que el sacrificio de Cristo había cumplido esa deuda que nosotros teníamos justamente para con Dios. El día de hoy podemos estar seguros y confiados que en el sacrificio de Cristo, en la muerte de Cristo, en la sepultura de Cristo, ahora podemos estar seguros de que nuestros pecados han sido redimidos. No solamente los pasados, sino los que están por venir aún. No solamente aquellos que cometemos con conciencia, sino aquellos que incluso inconscientemente hemos cometido. La muerte de Cristo es importante, y es importante que en este día en el que pareciera que es un momento tranquilo, un momento sin mucho acontecimiento, reflexionemos realmente en la importancia que tuvo la muerte de Cristo. Pareciera justamente que la muerte había vencido. Sin embargo, en este sacrificio lo que hace Cristo es vencer a la muerte, para que ninguno de nosotros tengamos que pasar por esa muerte eterna. Y esto lo confirma Juan el Bautista cuando en 1 de Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú quieres ser redimido de tus pecados, si tú quieres que justamente esta victoria de Cristo que ha cumplido en la cruz pueda ser partícipe de ella, es momento de que te acerques a Él y que le reconozcas como el único medio para tu salvación, porque solamente en Él
Solamente en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, podemos ser salvos. Y justamente por ese sacrificio, el día de hoy, casi 2000 años después, venimos ante su presencia para darle la honra y la gloria por su bondad y por su infinito amor al dar su vida por nosotros. Pareciera justamente que aun cuando el día de hoy no hay mucho acontecimiento, cuando es un día tranquilo, es un día también en el que podemos estar seguros que Cristo ha triunfado, que Cristo ha triunfado sobre la muerte y que Él reina con poder. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Porque solo hay un solo mediador, Jesucristo, y solo a través de su sacrificio podemos ser salvos, y solo a través de su muerte podemos ser salvos, y solo a través de su sangre hay remisión de los pecados. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, gracias por esta pequeña reflexión, por este momento que tú nos has permitido reflexionar nuevamente en tu muerte y en tu sacrificio. Gracias porque tú nos recuerdas que solamente a través de ti podemos ser salvos. Solamente a través de tu muerte y de tu sacrificio en la cruz podemos ser salvos de nuestros pecados para vida eterna. Te queremos rogar que tú seas con nosotros, que tú nos permitas continuar reflexionando y asimismo que tú nos permitas continuar atesorando este sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros. Te rogamos que tú nos guíes, que tú nos bendigas, que tú nos permitas continuar en tu camino, Padre Celestial. Y asimismo, si por alguna razón alguien se ha desviado, nos hemos desviado en algún momento, o aún no hemos conocido de tu amor, de tu bondad y de tu gracia, te rogamos que tú tengas misericordia de nosotros y nos permitas acercarnos ante tu presencia. Porque como lo dice tu palabra, solamente tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Solamente tu Hijo es el único mediador para que nosotros podamos ser salvos. Y en tu santo y bendito nombre te queremos agradecer por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Pero también te queremos rogar que tú nos permitas que nuestra vida sea guiada por ti, Padre. En tu santo y bendito nombre te lo rogamos.